Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva presentación del ciclo de conferencias de Forum. La conferencia de esta noche está dedicada al padre Leonardo Castellani a 40 años de su muerte. Leemos unas brevísimas líneas de Camperas. Una vez atraparon a un monje que venía huyendo a toda furia, mirando hacia atrás. «Párese, párese, don, ¿a dónde va?» Y la anacoreta estaba que no lo sujetaban ni a pial doble. «¿Qué le pasa? ¿Quién lo corre? ¿Lo persigue alguna fiera?» «Peor», dijo el ermitaño. «¿Lo persigue la viuda?» «Peor». «¿Lo persigue la muerte?» El anacoreta dio un grito. «Algo peor que la demencia», y siguió huyendo. Venía tras al galope un necio con poder. Esto es un botón de muestra de la clarividencia, la vigencia y la capacidad de expresar verdades bellamente del padre Castellani. Hoy estamos en manos de necios con poder. Y si consideramos las medidas a las que nos someten desde hace más de un año los gobernantes de Allende y de Aquende, el Atlántico, como decía Juan Manuel en su simpática invitación, verdaderamente entenderemos por qué esto es peor que la demencia. Estas medidas son las que nos obligan a continuar con las conferencias virtuales, de las que nosotros, a pesar de todo, sacamos mucho provecho. Una vez más, estamos conectados con Juan Manuel de Prada, quien desde Madrid nos hablará de esa agudeza, de esa clarividencia del padre Castellani y de por qué es un escritor para todos, para Argentina, para la hispanidad y para el mundo. Juan Manuel. Muchísimas gracias, un placer estar nuevamente con los amigos de Forum. Muchísimas gracias por querer contar conmigo nuevamente a estas horas inhóspitas para los gallegos, como dicen ustedes, en las que ya hemos sobrepasado la medianoche. Gracias de corazón a los amigos argentinos y a todos los que hoy nos escuchan. Para mí es extrañamente difícil hablar de Leonardo Castellani, a pesar de que le he dedicado pues, muchas horas de lectura, de estudio, de meditación, a pesar de que me ha acompañado durante, pues yo me atrevería a decir que durante los últimos 20 años de mi vida casi, y se ha convertido un poco en mi ángel de la guarda, podríamos decir, en muchos aspectos, y en un compañero de inquietudes intelectuales y de profundización en mi fe y de reconocimiento de mi vocación y del sentido que tiene la vocación del escritor en nuestro mundo. Y es difícil porque hablar de Leonardo Castellani para mí es hablar de una transformación muy poderosa que su irrupción en mi vida operó en mi persona. Yo a Leonardo Castellani lo descubro en un momento complicado de mi vida, en un momento, seguramente el momento más angustioso y más difícil de mi vida. Yo era un escritor de éxito y era un creyente sincero, pero de algún modo agotado y tentado por las plurales asechanzas, ¿no? de la fama, del éxito, del mundo en definitiva. Y creo que era una persona que tenía mucho riesgo de perecer en medio de esa situación en la que estaba viviendo. Y descubrí a Leonardo Castellani además de una manera, por supuesto, providencial, pero estrafalaria. Yo tengo un amigo en Buenos Aires, un muy buen amigo, que es un librepensador terrible, progresista, y podríamos decir que en las antípodas de Leonardo Castellani,
Sin embargo, pues hablando de la literatura argentina, que yo siempre he admirado mucho, de la literatura argentina del siglo XX, él me habló de este autor, un autor que, según me dijo, pues ni siquiera los propios argentinos conocían, por razones ajenas a su obra literaria, por razones que tenían que ver naturalmente con su pensamiento y con su posición, digámoslo así, en el contexto de la cultura argentina. Yo leí a Leonardo Castellani y verdaderamente el impacto fue arrasador. Todos a lo largo de la vida, a quienes nos gusta leer, pues tenemos la ocasión de descubrir a muchos autores que nos deslumbran por muchas razones, que nos deslumbran por su estilo, que nos deslumbran por sus asuntos, por la forma de tratarlos, nos pueden deslumbrar también por sus erudiciones, o nos pueden deslumbrar por su fuerza poética, nos pueden deslumbrar a veces por su aspereza, a veces por su dulzura, nos pueden deslumbrar por infinitas razones. Pero el deslumbramiento que a mí me produjo Castellani fue algo más que un mero deslumbramiento, no fue una luz que me ofuscó, que me cegó, o no fue solamente una música que me halagó, sino que fue una fuerza sísmica, fue una fuerza sísmica en mi vida. Porque lo descubrí todo en él. Descubrí a un escritor con un estilo vibrante, un estilo argentinísimo, pero al mismo tiempo lleno de resonancias españolas. Leonardo Castellani, me imagino que muchos de quienes hoy nos escuchan, pues lo han leído a fondo y saben perfectamente que la beta cervantina, la beta de la literatura clásica española está muy presente, de tal modo que siendo un escritor en donde el español se torna pues muy distintivo de la tierra de la que procede, pero al mismo tiempo es de forma extraña un español universal, porque junto a los giros populares que a un español casi le resultan incomprensibles, se encuentran también giros que tienen mucho que ver con la tradición de toda la literatura española a uno y otro lado del océano. Y desde luego, pues tiene un estilo personalísimo. Cuando has leído un libro de Castellani, lo has leído a fondo, ya cuando te asomas al segundo inmediatamente sabes que es él, a pesar de que, de que no sepas quién ha escrito una página de Castellani es inmediatamente reconocible. Me deslumbró por su forma de escribir, en primer lugar, que seguramente era lo que yo estaba buscando en un principio, no buscaba nada más. Recuerdo que el primer libro suyo que leí fue El nuevo gobierno de Sancho. Luego pasé a leerme las canciones de Militis. Ambos libros, podríamos decir, de su primera etapa. Pero enseguida me di cuenta que había algo más, había algo más. No era que su escritura fuese vigorosa, no era que tuviese un sentido del humor excepcional, no era tan solo que tuviese unas erudiciones apabullantes. Había un fondo en él que provocó una convulsión muy fuerte dentro de mí. ¿Y este fondo qué era? Este fondo qué era. Pues también es difícil expresarlo, es difícil expresarlo. Desde luego, era un escritor peleado con el mundo, en primer lugar. Y esto me produjo un gran impacto. Era un escritor que contestaba al mundo, pero que le contestaba no como suelen hacer los contestatarios de pacotilla, ¿no? No arremetiendo contra tal o cual elemento arquitectónico más o menos superfluo del mundo en el que vivimos. No, no. La contestación de Castellani al mundo era una contestación radical, era una contestación que golpeaba en los cimientos, que desde una visión plenamente católica era capaz de refutar, digamos, todas esas, como diría Chesterton,
todas esas modas que no son más que los viejos errores, ¿no?, presentados con un nuevo disfraz, con una nueva vestidura. Castellani tenía un pensamiento que era como una especie de mentís al mundo moderno, desvelando todas y cada una de sus supercherías. A mí esto verdaderamente me dejó muy impactado, ¿no? Yo no estaba preparado para esta lectura. Yo era todavía una persona joven y quizá por haber disfrutado del éxito desde mis comienzos, pues de alguna manera me había amoldado al mundo, ¿no? Y más allá de que yo fuera, como decía antes, un católico sincero, digamos que había optado por esa posición en el mundo que el mundo puede llegar a admitir, que es, bueno, un catolicismo que se adapta, digámoslo así, a las circunstancias presentes, ¿no? Un catolicismo que acata la hegemonía de un pensamiento liberal o de un pensamiento progresista, y que en todo caso, bueno, pues que tiene que serpentear, ¿no? Que tiene que serpentear para salvar los obstáculos, pero que ha decidido adaptarse, digámoslo así, a ese mundo, ¿no? Y de repente me encuentro con un escritor duro y precioso, ¿no? Yo siempre he comparado a Castellani con un diamante, ¿no? Tiene una dureza que resiste cualquier embate, pero al mismo tiempo tiene una transparencia, tiene una belleza que te atrae y que te subyuga. Y estas cualidades diamantinas de Castellani a mí me dejan perplejo, porque realmente el cristal en el que yo vivía, el cristal salta hecho añicos, me rompe totalmente los esquemas en los que yo me desenvolvía y me alumbra un mundo nuevo, en donde realmente todas las cosas que por comodidad, por aburguesamiento, por condescendencia, por miedo también, ¿no? Por miedo a ser expulsado de este mundo canallesco, pues hemos ido acatando, asimilando, o con las que al menos hemos compadreado. No sé si se me entiende, el oyente argentino me entiende. Digamos, todas esas falsedades con las que hemos aprendido a vivir. Y de repente me encuentro con un escritor formidable, un escritor que tiene el valor para enfrentarse a su tiempo, que de alguna manera es el tiempo nuestro. Seguramente las miserias del tiempo que le tocó vivir a Castellani todavía estaban en estado embrionario, hoy en día se han desatado, pero a fin de cuentas los males que combate Leonardo Castellani son los mismos a los que nos tenemos hoy que enfrentar. Y a mí este escritor formidable me conmueve muy profundamente, me transforma y me enseña que no puedo seguir siendo el mismo, ¿no? Que no puedo seguir siendo el mismo, que después de leer a Castellani ya no se puede ser el mismo. Y desde ese momento, pues lo leí con atención, lo leí con dedicación, lo leí con verdadera devoción, podríamos decir incluso. No he dejado de leerlo y espero seguirlo leyendo. Todavía el otro día estuve hablando con unos editores para tratar de seguir publicándolo en España, de reeditar algunos de los libros que yo publiqué hace años, porque el deslumbramiento que Castellani me produjo me obligó a darlo a conocer a los lectores españoles. Llegué a publicar, en total creo que fueron 5 libros de Leonardo Castellani, 2 selecciones de artículos suyos, y luego publiqué además el Apocalipsis de San Juan, el Evangelio de Jesucristo, y ya en muy malas condiciones y en una editorial que estaba a punto de morir, un libro que ya apenas tuvo distribución, Los papeles de Benjamín Benavides. A mí, naturalmente, lo primero que me dejó perplejo es que Castellani fuera un escritor absolutamente desconocido, ya no solo para los españoles, que por supuesto, sino incluso, como pude comprobar, para la mayor parte de los argentinos. Castellani, por supuesto, no está en el canon, pero es que para la inmensa mayoría de los argentinos, incluso los argentinos cultos, es un escritor ignoto
Y cuando lo conocen es un escritor maldito. Es un escritor maldito, naturalmente, porque todas las posturas que defendió, estéticas, filosóficas, religiosas, pues son exactamente aquellas posturas que el mundo ha decidido demonizar, ¿no? Pero me sorprendió sobre todo que el mundo católico argentino, contemplase a Castellani con muchas reticencias, ¿no? Que lo contemplase como una especie de profeta áspero, antipático, un escritor que de alguna manera pues, tenía una especie de látigo, ¿no? que hacía que su lectura pues, nos resultase hiriente. A mí esto me llamó mucho la atención, ¿no? Y me di cuenta hasta qué punto ha hecho daño en el ámbito católico la aceptación bueno, de aquellos condicionantes que el mundo trata de ponernos y de aquellas mentiras que hemos ido aceptando, que hemos ido asimilando, que al final hacen que un escritor diamantino como Castellani resulte de una dureza insoportable para los propios católicos. Inmediatamente me tropecé con católicos argentinos que me decían, no, pero es que este hombre era un exaltado, no es que este hombre era un fanático, no es que este hombre era un lefebvriano, no es que este hombre defendía teorías milenaristas que no están admitidas por la Iglesia. Inmediatamente me tropecé con muchas excusas, digámoslo así, para no leer a Castellani, ¿no? Esto me pareció algo verdaderamente monstruoso, ¿no? Porque la verdad es que si algo llama la atención de Leonardo Castellani, su ortodoxia, desde luego su ortodoxia religiosa, y llama la atención además la firmeza, digamos, de su pensamiento. Todas las cosas que defiende no son cosas de exaltado, ni de locoide, ni de nada parecido, sino que están siempre apoyadas en una filosofía cristiana extraordinaria, ¿no? Y luego, sobre todo, reconociendo que es un hombre de carácter muy fuerte, reconociendo que es un escritor efectivamente con frecuencia hiriente, dotado de un látigo, pero sobre todo también es un escritor lleno de un humor finísimo, de un humor personalísimo, de un humor que además, cuando uno lo sabe disfrutar, pues resulta una fuente de regocijo constante, porque en Castellani hasta las verdades más amargas siempre se exponen con un humor personalísimo que las hace pues extraordinariamente amenas, ¿no? Y provechosas. Y la verdad es que todo esto me entristeció, ¿no? Del mismo modo que me entristeció conocer su vida. Me entristeció conocer su vida y, bueno, la penosa situación personal con la que tuvo que cargar durante gran parte de ella, ¿no? Yo creo que más o menos aquí, todos los que estamos hoy aquí reunidos, conocemos a Castellani y seguramente conocemos las vicisitudes por las que atravesó su vida, ¿no? Sabemos de su infancia santafesina, sabemos que su madre era una mujer muy devota, pero que su padre, en cambio, era un periodista librepensador, un periodista que además muere de forma muy traumática, y seguramente que esta muerte marcó el carácter de Castellani. Es un carácter a veces taciturno, a veces incluso un poco neurótico, ¿no? De hecho, muchas de las dificultades que él pasa durante su andadura por la Compañía de Jesús creo que tienen un fondo que tiene que ver con este carácter un tanto misántropo, un tanto neurótico. Sabemos de lo que fue su juventud, su ingreso en la Compañía de Jesús, cuando todavía es un muchacho de menos de 20 años. Sabemos cómo inmediatamente en la Compañía de Jesús se van a descubrir sus dotes extraordinarias, no solamente para el estudio, sino también para la creación literaria. Sabemos pues, que estudia en la Universidad Gregoriana de Roma, en la Sorbona de París, donde además conoce a grandes intelectuales. Uno de ellos, el que va a ser su maestro juvenil, Maritain. Y
Y bueno, pues sabemos que a su vuelta a Buenos Aires pues va a desplegar una actividad como publicista, colaborando en muy diversas revistas, en donde va a compartir tribuna con los escritores más importantes de su época y donde inmediatamente va a entablar, digámoslo así, ese duelo con el mundo moderno y donde poco a poco además va a ir perfilando su pensamiento. Toda esa formación que él recibe además sabe fundirla en una aleación maravillosa con la cultura argentina, ¿no? De tal manera que su obra está abierta a las grandes escuelas de pensamiento de su tiempo y que, por supuesto, incorpora todo el legado de del tomismo, de la filosofía perenne, pero todo eso además él lo va a entreverar con esa expresión literaria tan distintiva y tan propia pues, de, de la literatura argentina, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empieza a desplegar su talento en multitud de géneros literarios. Aquí se ha leído un fragmento, un pasaje de Las Camperas, su primera obra literaria, pero bueno, inmediatamente pues va a escribir cuentos, a veces incluso de género fantástico y policial, va a escribir incansablemente artículos en la prensa, va a destacarse inmediatamente por sus dotes de apologeta, pero también de polemista. Esta mezcla del apologeta y del polemista indudablemente nos recuerda a Chesterton, que es un escritor con el que indudablemente tiene puntos de contacto. Podríamos decir que es como una especie de anti-Chesterton por su carácter, pero de nuevo Chesterton o de Chesterton hispánico, en el sentido en que funde estas dos capacidades que no suelen darse con frecuencia en un escritor, la capacidad para defender la fe, pero al mismo tiempo para entablar diálogo o confrontación con aquellos que desean arrumbarla o que desean expulsarla de la vida pública, ¿no? Castellani tenía esa doble beta. Y todo ello pues rodeado con ese estilo vibrante que verdaderamente es lo que más nos atrae de él, ¿no? Castellani, todos lo sabemos, es un hombre que seguramente nunca logró amoldarse al temperamento propio de la Compañía de Jesús, ¿no? La Compañía de Jesús siempre se ha apreciado de saber, de alguna manera, fundir la humanidad de quienes de la compañía forman parte, fundirla en una especie como de máquina que hace que esos hombres pues al final sean soldados, ¿no? De un mismo batallón, ¿no? Pero Castellani siempre desbordó esta capacidad, digamos, de la Compañía de Jesús para hacer de hombres de temperamentos dispares máquinas semejantes, ¿no? Castellani tenía una personalidad única y una personalidad además que gustaba de imponerse. Y desde el desde el primer momento va a tener problemas en la Compañía de Jesús, que aquí no detallaremos, pues se presenta incluso a diputado nacional por la Alianza Libertadora Nacionalista, va a tener una relación con una amiga que inmediatamente va a suscitar el escándalo en los círculos más pudibundos, que consideran que da mal ejemplo de vida sacerdotal por ir con esta amiga Alicia Guren a todas partes, e inmediatamente va a confrontarse con el fariseísmo y la sosería que anidan en el seno de la Iglesia y muy especialmente con los vicios que empiezan a enfangar a la Compañía de Jesús, ¿no? Llega un momento incluso en el que escribe una serie de cartas denunciando la necrosis o la depauperación, el fariseísmo que está triunfando en la Compañía de Jesús. Cartas que son pues, verdaderamente muy duras, ¿no? Que él hace circular y que verdaderamente, pues sumados a otras muchas
otras muchas querellas internas, pues van a hacer que en la Compañía de Jesús, tras un penosísimo proceso además de una crueldad extraordinaria, va a concluir con que Castellani es expulsado de la compañía, suspendido a divinis y con la prohibición de celebrar la misa durante muchísimo tiempo. Y aquí en aquel escritor brillante se va a producir una metamorfosis. Castellani, que hasta ese momento había llevado su carrera literaria y su vocación como pensador y como publicista, la había llevado dentro de unos determinados cauces, siempre planteando cuestiones muy osadas, pero digamos que también dentro del respeto a las coordenadas en las que se desenvolvía su vida. A partir de aquí en Castellani se va a producir una metamorfosis personal muy fuerte, que lo lleva pues a una noche oscura del alma. Él mismo contará pues las penalidades de esos primeros años en los que se ha quedado pues ya no solamente huérfano, ¿no?, sino expulsado de aquella sociedad que él había elegido para llevar a cabo su doble vocación, su vocación religiosa y su vocación literaria. Y de ese periodo terrible, de esa noche oscura del alma, van a hacer un escritor, yo me atrevería a decir, más potente todavía. Quizá un escritor que ya no cuida tanto el estilo, un escritor que ha madurado además con golpes muy duros, pero un escritor todavía más penetrante, un escritor capaz de llegar más lejos que nunca. Y es el Castellani que denuncia el fariseísmo de la Iglesia, es el Castellani que denuncia la infiltración del modernismo en la Iglesia, es el Castellani que además se atreve a mirar más lejos que nadie, es el Castellani que a la vez que desentraña y delata todos los errores de las ideologías modernas, muy especialmente del liberalismo, es también el escritor que es capaz de entrar en territorios peligrosos, no solamente por su denuncia de estas infiltraciones en el seno de la Iglesia, sino también porque se atreve a hablar de aquellas cosas de las que la Iglesia, de la propia Iglesia, las jerarquías eclesiásticas, están dejando de ver. Muy especialmente de la cuestión escatológica, que como seguramente saben todos los oyentes, todas las personas que están hoy aquí escuchándonos, es uno de los asuntos centrales en el pensamiento de Castellani. Castellani se da cuenta que la única manera de comprender lo que está sucediendo, de entender también la historia humana, es clavar la mirada en el horizonte escatológico. Es considerar que todos los problemas del hombre contemporáneo tienen que ser alumbrados a través de la luz de la parusía. Y alumbrados por esa luz, adquieren se puede adquirir una comprensión cabal de esos problemas. Esto es lo que verdaderamente aporta Castellani, que hace que todos los asuntos que toca, todas las grandes cuestiones culturales, las grandes cuestiones sociales, las grandes cuestiones políticas, con esa mirada abarcadora de quien tiene la mirada clavada al fondo de la historia, todas estas cuestiones son desveladas proféticamente. Porque Castellani, que es un gran poeta, en el sentido en que tiene la capacidad para ver más adentro de las cosas, esa visión que tiene el poeta que le permite penetrar más hondo que nadie, sin embargo también, y a mayores, tiene la visión del profeta, de quien mira más allá. Por eso sus juicios, a la vez que son extraordinariamente perspicaces, a la vez que penetran en aspectos que normalmente
dejamos pasar inadvertidos en nuestra visión superficial de las cosas, al mismo tiempo, como tiene clavada la mirada más allá, más lejos que nadie, es capaz de verlos con una perspectiva que a la mayoría de las personas, a la mayoría de los escritores les pasa inadvertida. Naturalmente, esa perspectiva resulta odiosa al mundo moderno. Resulta odiosa. Primero, porque, como nos decía Newman y en alguna ocasión Castellani recoge, nada le molesta más al anticristo que las cosas se vean con esa perspectiva escatológica. Y indudablemente, no sé si estamos ya en el reinado del anticristo, pero indudablemente estamos en un periodo anticrístico de la historia, ¿no? Entonces todo profeta inmediatamente es expulsado a las tinieblas, todo profeta es contemplado, es condenado al malditismo, todo profeta es condenado con desconfianza, a veces incluso con indignación, con cólera, ¿no? Y efectivamente, pues Castellani es un escritor que provoca todas estas pasiones innobles en este mundo en el que el pensamiento sistémico trata de cegar todas las vías sobrenaturales y muy específicamente, además, esa visión de fondo que nos proporciona la mirada escatológica, ¿no? Esto es lo que hace a Castellani verdaderamente transformador de cualquier persona. Transformador para bien o para mal, ¿no? Yo siempre he dicho que Castellani es un escritor que no admite una adhesión tibia ni un rechazo tibio. Castellani solamente admite la adhesión entregada e incondicional, o por el contrario, el rechazo furibundo. Porque su manera de abordar las grandes cuestiones humanas es tan extraordinariamente poderosa, tan novedosa y tradicional al mismo tiempo, que no valen las medias tintas, no valen las medias tintas. Lo aprecias de manera desmesurada o te provoca urticaria, ¿no? Es un escritor muy peligroso, es un escritor muy adictivo, es un escritor que no está pensado para que lo lean los snobs ni los meapilas. No sé si la palabra meapilas ustedes la entienden, pero si no se la pueden imaginar más o menos, ¿no? Es decir, no es un escritor para beatas y no es un escritor para gente frívola. Es un escritor que a quien tenga sentido del humor le va a hacer disfrutar gozosísimamente, pero en él hay un fondo, hay una gravedad de una potencia tal que no admite la falsa entrega ni admite la mediocridad. Es un escritor que provoca en nosotros una revulsión extraordinaria. Y esto es lo que provocó en mí. Esto es lo que provocó en mí. Y lo provocó además de una manera... antes decía que me transformó, pero no basta con decir que me transformó. Transformó mi vida, transformó mi vocación literaria, transformó mi fe religiosa y yo me atrevería a decir que transformó mi alma, transformó mi mente, transformó mi corazón. Digamos que me reformateó de una manera misteriosa, me reformateó. Porque en Castellani los franceses tienen una expresión que se dice maître à penser, que no es solamente ese tipo de maestro, ese tipo de maestro que nos enseña cosas, ¿no? Sino que es un maestro que cambia nuestra forma de pensar radicalmente y que además, a medida que lo vamos comprendiendo, nos ayuda a pensar. Cambia nuestro pensamiento, pero a la vez nos ayuda a pensar. De tal manera que no es ese erudito o ese sabio envanecido que nos descarga como si llegase con un camión, ¿no? y hiciese que el remolque vaciara sobre nosotros todo su infinito caudal de conocimientos. No, no, no. Castellani es algo más.
Castellani entra dentro de nosotros, tira los tabiques de nuestra mente, barre todo el mobiliario superfluo y absurdo que guardamos dentro de nuestra alma y construye una casa nueva. Construye una casa nueva. Pero además luego es una casa en la que él no se limita a ser el dueño, ¿no? Y en todo caso nos invita. No, 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 no. Es una casa que nos da, que nos brinda, para que nosotros podamos vivir gozosamente en ella. Y esta capacidad que tiene Castellani para alumbrar nuestro pensamiento, para cambiarlo por completo, pero al mismo tiempo dándonos la impresión constante de que a la vez que lo leemos, estamos ya no solo aprendiendo, sino también nosotros convirtiéndonos en maestros, es una de las impresiones más gozosas que una persona pueda conocer en su vida. Castellani te hace sentir inteligente. Te hace sentir inteligente porque expande los límites del universo. Cualquier cuestión que Castellani toca, es como si la despatarrase, es como si la reventara, es como si de repente, pues como ocurre con un mundo que vemos pequeño, ¿no? Y a medida que nos vamos acercando a él, de repente descubrimos aspectos en él que no nos podíamos ni imaginar. Bueno, pues de alguna manera todas las cuestiones que Castellani aborda provocan este ensanchamiento del horizonte del saber que hasta ese momento no habíamos podido ni siquiera vislumbrar. Y esto se produce porque Castellani es un escritor con lo que podríamos llamar unidad de mente. El pensamiento católico, si se ha agostado, yo me atrevería a decir que es fundamentalmente porque para conquistar al mundo trata de adaptarse a las reglas del mundo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el pensamiento católico, pues cuando aborda cuestiones, no sé, sociales o políticas o filosóficas, muchas veces piensa que se pueden abordar prescindiendo de las cuestiones teológicas que subyacen a ellas, ¿no? Un gran pensador español, Donoso Cortés, decía que en todo problema político subyace un problema teológico, que las grandes cuestiones políticas no se pueden entender plenamente si no se entiende su trasfondo teológico, ¿no? Y Castellani aborde el asunto que aborde, lo mismo para hacer una crítica literaria que para abordar las cuestiones teológicas más arduas, nunca se desprende, nunca jamás se desprende de esa mirada plenamente católica que bebe, que se amamanta de los dogmas, pero que sabe encarnarlos en las distintas cuestiones naturales, ¿no? Esto es lo que yo creo que ha perdido el pensamiento católico y la literatura católica, la capacidad para entender el trasfondo sobrenatural que anida siempre en todas las cuestiones naturales. De alguna manera, Castellani, a través de su literatura, a través de su obra, lo que nos está mostrando es el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre y por lo tanto nuestra fe es una fe que necesita encarnarse en las realidades naturales, ¿no? Esto de que a un cristiano nada humano le es ajeno porque está alumbrado divinamente, ¿no? Y Castellani en su literatura nos muestra esta verdad, ¿no? Nos muestra que todas las cuestiones tienen que verse a la luz abarcadora del misterio, ¿no? A la luz abarcadora de la trascendencia, a la luz abarcadora del dogma. Y esto es lo que lo convierte en un escritor extraordinariamente revulsivo, porque no es frecuente encontrarte con un escritor así. Luego además, claro, Castellani es un escritor extraordinariamente dotado y consigue que las cuestiones que en manos de un teólogo plúmbeo son cuestiones abstrusas, en sus manos se convierten en aventuras. O sea, muchas veces uno cuando está leyendo los aspectos más complejos
Hablábamos antes de su visión escatológica, ¿no? Cuando Castellani aborda el estudio, la interpretación del Apocalipsis, verdaderamente es que nos divertimos como si estuviéramos leyendo una novela, porque la forma que tiene de abordar estas cuestiones tan peliagudas es de una amenidad, de una amenidad irresistible, ¿no? Porque te está hablando de postulados teológicos extraordinariamente complejos, pero al mismo tiempo es que te mete una broma, te mete una fábula, te hace una sátira de la sociedad contemporánea que verdaderamente pues, la mezcla es de un atractivo extraordinario. Y todo esto en mí produjo, cuando lo leo, a medida que voy descubriendo las obras de Castellani, a medida que me sumerjo en bueno, pues en sus obras maestras, pero también en sus obras menores, porque Castellani, como todo gran escritor, ni es plenamente maestro en sus obras maestras, ni es plenamente fallido en sus obras menores. Castellani siempre es un escritor entreverado, es un escritor en el que la vida respira, es un escritor que no tiene la perfección del monumento de mármol, ¿no? Hay en él algo siempre de improvisado, hay algo de chapucero, hay algo de gracia impertinente que hace que respire la vida. Y sobre todo está muy presente su dolor, ¿no? Ese dolor que a veces muestra pudorosamente, incluso que a veces muestra matizado de humor, pero que otras veces muestra de forma desgarradora. Y toda esta argamasa de elementos hacen de él de un escritor de una vivacidad, de una sinceridad, de una potencia verdaderamente explosiva. Si yo tuviera que decir cuáles creo que son las grandes obras de Leonardo Castellani, pues hombre, me resultaría difícil, porque como he dicho antes, Castellani es un escritor en el que la genialidad está siempre presente y que incluso en sus obras menores, pues esa genialidad aflora, impetuosa, aflora como una liebre que salta de repente desde detrás de una mata donde no la esperabas, ¿no? Yo indudablemente destacaría, por un lado, sus obras de temática apocalíptica, que son Cristo vuelve o no vuelve, los papeles de Benjamín Benavides y el Apocalipsis de San Juan. Son tres obras que tienen un asunto común, pero con abordajes muy diversos. Cristo vuelve o no vuelve es una obra en donde la cuestión apocalíptica se integra, digamos, en muchas cuestiones de actualidad, digámoslo así, y ahí nos podemos encontrar pues, desde un análisis de la festividad de Cristo Rey, instituida por Pío XI, hasta un análisis de la obra de Wells, el escritor británico Herbert George Wells, pero siempre la cuestión de fondo y la cuestión que está presente en todo este ensayo, en toda esta reunión de ensayos, es el tema apocalíptico. El Apocalipsis de San Juan, que sería un libro de exégesis más ortodoxo, si podemos hablar de ortodoxia a la hora, sí podemos hablar de ortodoxia en Castellani a la hora de definir su pensamiento católico, pero no podemos hablar de ortodoxia a la hora de abordar su naturaleza de escritor. Castellani siempre es un heterodoxo. Castellani siempre nos sorprende. Y a pesar de que en el Apocalipsis de San Juan trata de hacer un análisis lineal de la obra de San Juan, pues la verdad es que los excursos, las digresiones, las ocurrencias son constantes y esto es verdaderamente lo que le da la sal y la verdad a su obra, ¿no? Y luego, por último, están los papeles de Benjamín Benavides, que es una obra excelente, extrañísima, es una especie de novela, pero entreverada de ensayo, en donde el personaje que da título a la obra, que es un judío converso, que ha pasado también como Castellani por unas circunstancias muy difíciles y ha sido expulsado de una orden religiosa, pues trata de dilucidar los aspectos más oscuros de la obra de San Juan.
en conversación con otros amigos, muchos de los cuales pues, son trasuntos de personas que Castellani conoció. Pues pienso, por ejemplo, en el padre Osvaldo Lira, el gran filósofo chileno que inspira a uno de los personajes de la obra. Bueno, el propio Benjamín Benavides es un trasunto de Leonardo Castellani. Esta trilogía apocalíptica creo que es extraordinaria y creo que a cualquier lector que se aproxime a ella, pues se va a rendir subyugado. Tal vez la obra más cuajada de Castellani, a mi gusto, por el equilibrio que hay en sus juicios, por la penetración que hay en la lectura que hace de los evangelios, es la titulada precisamente El Evangelio de Jesucristo. Es una obra también de la segunda parte de su vida, después de esa tribulación que padece con su expulsión de la Compañía de Jesús, y que es una obra que en principio pues, la concibió para publicar en la prensa, en un diario que dirigía un buen amigo suyo y en donde le invitó a escribir en la ciudad de San Juan, pues él va a ir haciendo comentarios al Evangelio de cada domingo. Y verdaderamente son comentarios únicos, ¿no? Porque no son sermones, no son ensayos, participan de ambos géneros, pero están sazonados por su mirada única, ¿no? Por la capacidad que Castellani tiene para llevar el agua a su molino, ¿no? Y para que ese agua además empape todas las realidades de nuestra vida. De tal manera que es un libro que uno nunca se cansa de leer, que uno nunca se cansa de volverse a asomar a él, porque realmente es prodigioso. En esta misma línea, creo que no es un libro tan cuajado, entre otras razones porque las grandes parábolas ya son analizadas en el Evangelio de Jesucristo. Está otra obra suya, inmediatamente posterior, que son las parábolas de Cristo, en donde él analiza, digamos, las parábolas menores de los Evangelios, ¿no? Junto a estas obras, pues, tiene libros de muy diversa naturaleza, pero yo recomendaría muy especialmente sus artículos de prensa que han sido recopilados en diversos volúmenes. Yo mismo en España hice 2 antologías de su obra periodística, y son artículos siempre brillantes, siempre llenos de una inteligencia afilada, y tienen una capacidad para iluminar nuestra realidad verdaderamente prodigiosa. Sus diatribas contra el liberalismo, su visión absolutamente demoledora de los errores modernos, su burla de tantos y tantos santones consagrados por la cultura contemporánea. Verdaderamente el despliegue que hace Castellani en su obra periodística es prodigioso y muy recomendable. No es un novelista equilibrado, porque el temperamento de Castellani no se amolda, digamos, al corsé narrativo de la novela, y sus novelas son desparramadas, son irregulares, pero al mismo tiempo están llenas de verdad y de potencia, ¿no? Aquí habría que mencionar muy especialmente dos de sus dos obras que de alguna manera complementan su trilogía apocalíptica, o de exégesis del Apocalipsis, que son 2 novelas también de trasfondo apocalíptico. Su Majestad Dulcinea, que es una especie de señor del mundo porteño, y Juan 23-24, que es una especie de... te voy a decir que de homenaje a una obra menor de la literatura inglesa, pero una maravillosa obra menor de la literatura inglesa, Adriano VII del Barón Corvo, con un elemento quijotesco extraordinario, porque yo me atrevería a decir que Castellani es uno de los escritores más quijotescos, tanto en el sentido vital como en el sentido literario que ha dado la literatura en español. Y es una obra muy, muy personal, ¿no? Porque a fin de cuentas Castellani siempre escribe desde su mismidad, siempre escribe desde su verdad personal, pero con esa capacidad para proyectar su verdad personal
sobre las verdades universales, ¿no? Las grandes verdades de la fe. Y en esta novela Castellani nos habla también de sus dificultades y de los problemas que tuvo que arrostrar por la tragedia que vive en su expulsión de la Compañía de Jesús, ¿no? Él aquí imagina también que Ducadelia, el protagonista de la novela, que también ha sido un religioso expulsado de su orden, pues es llamado para asumir el papado, ¿no? Y verdaderamente pues la novela es deliciosa, aunque, como digo, con esas desigualdades propias de Castellani cuando aborda el género novelesco. También sus cuentos, Martita, Ofelia y otros cuentos de fantasmas, pues prueba sus capacidades para el relato, para el cuento policial, cuento fantástico. En fin, Castellani tocó casi todos los géneros. Y como digo, seguramente en Castellani no encontramos esa obra llena de perfección, ¿no? Que caracteriza a los grandes Antones del mausoleo de la literatura. Castellani es un escritor vivo y por lo tanto sus obras siempre están entreveradas, siempre hay una salida de pata de banco, que decimos en España, ¿no? Una especie de digresión que nos deja perplejos y decimos, pero bueno, ¿por qué está ahora de repente diciendo esto? Bueno, pues enseguida comprendemos por qué. Enseguida comprendemos por qué. Porque en él, dentro de esa aparente dispersión, hay una unidad de mente tan poderosa, hay una clarividencia tan inspiradora, que hasta esos aparentes desfallecimientos que a veces tienen sus obras, finalmente resultan extraordinariamente iluminadores. Porque en Castellani hay siempre una capacidad para, como decíamos antes, para ver más allá de lo que normalmente vemos, ¿no? De tal manera que al final la literatura de Castellani resulta contagiosa. Ese maestro que irrumpe en nuestra vida, que irrumpe en nuestra mente, que irrumpe en nuestra alma, que irrumpe en nuestro corazón, al final nos castellaniza. Él decía que en un momento dado en que hace una broma sobre cómo se le recordará el día de mañana, ¿no? Él dice que le gustaría que se le recordase como alguien contagiosamente católico. Y esto es francamente lo que Castellani es. Es un escritor contagiosamente católico, ¿no? En un mundo en el que la fe católica se ha convertido ya casi en algo incomprensible para nuestra generación, algo que ha sido expulsado del mundo, la lectura de Castellani de repente te reconcilia con lo que eres, ¿no? La lectura de Castellani te infunde una vibración que te hace sentirte otra vez presente en el mundo, ¿no? Muchas veces los católicos tenemos la tentación de refugiarnos, de escondernos, de renegar de este mundo que se ha vuelto tan inhóspito, ¿no? Y cuando leemos a Castellani, de repente nos damos cuenta que nuestra presencia en el mundo es necesaria, ¿no? Porque la única manera de entender el mundo, sus errores, pero también su destino divino, pues es precisamente nuestra fe, ¿no? Y esa fe que a veces en nuestro mundo se trompica, se tropieza, se confunde, se embarulla, de repente Castellani nos la alumbra de una manera tan gozosa, tan dolorosa al mismo tiempo, tan clarividente, y nos muestra que esa fe además es capaz de descifrar el mundo, que es capaz de dar vida a la expresión literaria más bella. Y de repente la fe se convierte en algo, efectivamente, algo contagioso y algo que te ayuda a seguir en la batalla, ¿no? Yo, como les decía al principio, pues fui transformado por Castellani, y esa transformación para mí ha sido dolorosa en muchos sentidos, porque he llegado a conocer y a penetrar en el fondo
de muchos errores, ya no solamente del mundo moderno, ya no solamente de la época en la que vivo, sino también muchos errores cometidos por la propia Iglesia o por sus jerarquías, por las jerarquías eclesiásticas, y esto es doloroso, pero al mismo tiempo es una experiencia gozosa. Es una experiencia gozosa porque te sientes alumbrado, te sientes inspirado, te sientes enardecido porque Castellani te transmite valor para enfrentarte al mundo y sientes que muchas realidades que hasta ese momento permanecían escondidas o confusas o oscurecidas para ti, de repente se iluminan. Y en este sentido creo que, bueno, ustedes los argentinos tienen que sentirse orgullosos por esta gloria de las letras argentinas y por esta gloria de la fe católica. Creo que todos los pueblos hispánicos tenemos que sentirnos orgullosos de Leonardo Castellani porque Dios se sirvió de la lengua española para expresar tanta belleza y tanta verdad. Y creo que en general cualquier persona, más allá de que haya sido bendecido por la fe o más allá de que la fe le resulte esquiva, en cualquier lugar del mundo va a encontrar en este grandísimo escritor una luz inolvidable, una luz que lo va a transformar y que le va a permitir entender su tiempo, entender el mundo y entender el destino humano con esa mirada siempre clavada en el fondo escatológico de la historia, de una manera que jamás habría soñado, de una manera revulsiva, transformadora y extraordinariamente clarividente. Y con esto creo que ya les he aburrido suficientemente a todos ustedes. Yo he logrado mantenerme despierto a pesar de la hora inhóspita en la que he ofrecido esta conferencia. Espero que a ustedes no les haya dormido y ahora con mucho gusto pues podremos pasar a mantener un pequeño coloquio. Muchísimas gracias a todos de corazón. Bueno, nosotros quisiéramos seguir escuchándolo, Juan Manuel, durante horas, pero resulta que es la 1:30 de la mañana del viernes en Madrid. Entonces vamos a tratar de ser lo más breves posibles con las preguntas. Entonces, quien quiera hacer una pregunta puede escribirla en el chat y nosotros, en la medida que dé el tiempo, se las iremos planteando a Juan Manuel. Bueno, hay casi 300 participantes y hay cantidad de saludos y de agradecimientos, gente de Caracas, de Bogotá, de Argentina, de diferentes provincias, Córdoba, General Alvear, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca. Lo felicitan por una entrevista con Edu Galán en Senda Libros. Manda saludos el padre Brian Moore de La Plata, la editorial Jauja de Mendoza y tantísimos otros. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un placer y un honor. Bueno, tenemos algunas preguntas que habían llegado al principio. Una es, las iniciales del argentino que lo introdujo en Castellani son FRS. Sí, en efecto. En efecto. Sí. Entonces, el que hizo la pregunta acertó. Sí, no, bueno, pues sí, además puedo decir su nombre, yo no tengo ningún problema en decir su nombre, ¿no? Supongo que es una persona pública y conocida en la Argentina y me imagino que a unos les caerá bien, a otros mal, a otros terriblemente mal, pero fue un instrumento de Dios en mi vida, en el sentido en que me descubrí a un escritor que iba a cambiar mi vida. Se llama Fabián Rodríguez Simón, fue un hombre muy próximo a Macri, y un hombre que se dijo que era un poco, creo que ustedes lo llaman allí, el monje negro, ¿no? El consejero áulico, la persona que le inspira su política. Fabián Rodríguez Simón, como les digo, es un liberal progresista despepitado,
y es un hombre, es un escéptico, ¿no? Pero, bueno, la vida es así, ¿no? La vida es así y fue para mí, bueno, un acontecimiento en mi vida extraordinario. Y yo a Fabián Rodríguez Simón, pues, le tengo un inmenso cariño porque para mí fue un instrumento divino, ¿no? Y aparte fue una persona que en aquella época, precisamente en mi vida, que fue una época, como les decía antes, muy dura, muy conflictiva, muy angustiosa, me ayudó mucho. Me ayudó mucho con su compañía y con su amistad. Era un hombre entonces menos ocupado y la verdad es que nunca le estaré suficientemente agradecido por el descubrimiento de Leonardo Castellani. Siguiente pregunta. Vemos que ha leído la biografía de Randle, editada por Vórtice. ¿O abrevan otras fuentes para contarnos acerca de la vida de Castellani? ¿Nos puede hablar de ellas? Bueno, hombre, no, de la vida de Castellani sí, por supuesto he leído los 2 tomos de Sebastián Randle con gran aprovechamiento, me parece más una obra extraordinaria y muy vigorosa, que recomiendo también a todos los castellanianos. Pero no, bueno, los datos que da de la vida de Castellani realmente son muy, muy elementales. La verdad es que no me atrevería yo a decir que se requiera leer la vida, los 2 tomos de Randle, ¿no? Para hacer un brevísimo esbozo biográfico, que ni siquiera ha sido un esbozo biográfico, ¿no? Pero sí los he leído, y además reseñé además el segundo de ellos. El segundo de ellos me parece una obra extraordinaria. Y ya la he ponderado mucho, ¿no? Creo además que ofrece una mirada sobre Castellani muy verdadera. O sea, yo creo que Randle se mete en el pellejo del autor, a pesar de que él dice que no le cae simpático, en el sentido en que Randle es más diurno, más luminoso. Castellani siempre tiene esa amargura, ¿no? Y a veces casi una cierta propensión neurótica, ¿no? Y Randle dice que no comulga con su forma de ser, pero realmente levanta un monumento a Castellani y es una obra extraordinaria, muy penetrante y luego además muy bien documentada, ¿no? Porque ha tenido acceso a los diarios de Castellani, que por cierto es una vergüenza que los diarios de Castellani no estén editados. En líneas generales yo creo que es una vergüenza el difícil acceso a la obra de Castellani, ¿no? Yo mismamente, pues creo que es una pena, ¿no? Que no se le divulgue más y que algunas obras que no han sido publicadas, como sus diarios, no salgan a la luz. El libro, la obra me gusta mucho, Solo le reprocho a Sebastián Randle que es excesivamente anglófilo, ¿no? Y que quiere convertir a Castellani en un anglófilo avant la lettre, y yo creo que Castellani, más allá de que tenga influencias de autores británicos, la influencia mayor en su obra es la literatura, naturalmente la literatura argentina, pero luego sin duda alguna la literatura española, ¿no? Él conocía muy bien a los clásicos españoles, y yo creo que el verbo de la literatura del siglo de oro española está muy presente en la obra de Castellani. Tengo que escribir sobre este asunto, me parece muy interesante y no se ha tratado. Algún día tengo que escribir sobre la influencia de la literatura clásica española en Castellani. Una pregunta del doctor Gerardo Palacios Hardy, un amigo de la casa. Dijo usted que no estamos en tiempos del anticristo, pero sí estamos en tiempos anticrísticos. Sería interesante escuchar por qué dice esto. Bueno, vamos a ver, yo creo que es evidente que tal y como el propio Cristo, y tal y como el Apocalipsis nos lo cuenta, tal y como los padres de la Iglesia han analizado lo que será las líneas los padres de la Iglesia y grandes escritores católicos modernos, ¿no? Pues pensemos en Newman, pensemos en Benson, pensemos en el propio Castellani.
tal y como nos han descrito que será el reinado del anticristo, yo creo que nuestro tiempo reúne muchas condiciones muy propias, ¿no?, del reinado del anticristo. En primer lugar, el endiosamiento del hombre y de la obra salida de sus manos, que se convertirá en la religión sustitutoria, ¿no?, de la fe. Pues yo creo que esa religión ya ha sido entronizada, ¿no? No hay más que ver, ¿no?, la confianza papanatesca que se tiene en la ciencia o en cualquier otro, o en la tecnología. No hace falta más que ver el endiosamiento humano, ¿no?, como el hombre ha querido transformar su naturaleza y cómo decide sobre su propia vida, sobre la vida de los seres más indefensos. De alguna manera, el endiosamiento humano, la religión del anticristo ya ha sido entronizada. No sé hasta qué punto es hegemónica, quiero pensar que todavía no, por eso he hablado de época anticrista anticrística o de clima anticrístico y no de reinado del anticristo, que sería por mi parte una osadía decir, porque como el mismo Jesucristo nos dijo, no sabemos el día ni la hora, ¿no? Pero creo que esto es evidente. Y por otra parte, creo que los gobernantes y el sistema de gobierno vigente se aproximan cada vez más a las características propias del reinado del anticristo y de las características que tendrá el anticristo, ¿no? Nuestros gobernantes aparecen ante las multitudes como bienhechores humanos, como benefactores de la humanidad, como hombres de paz. Y además ofrecen soluciones mágicas a los grandes problemas humanos, ¿no? Todos nos prometen el paraíso en la tierra. Indudablemente son rasgos anticrísticos, ¿no? Del mismo modo que es anticrístico también la universalización, ¿no?, de la organización política. Esto que llamamos el nuevo orden mundial, ¿no? La pérdida de independencia de las naciones, la igualación, el empalidecimiento progresivo de la diversidad humana, tan querida por Dios, ¿no? Gustave Thibon decía que todo lo creado es diverso, ¿no?, desde el átomo hasta los ángeles. Es un signo anticrístico la igualación de los seres humanos. Dios nos ha creado únicos, diversos, y quiere que los vínculos entre los hombres nazcan de la auténtica fraternidad, que es el reconocimiento de una paternidad común. Quiere que los porteños pues sean distintos a los madrileños, y que la hermandad posible entre ambos nazca del reconocimiento del mismo Padre, ¿no? Toda otra forma de igualación es monstruosa y es anticrística, ¿no? Entonces, digamos que todos estos conglomerados que se están formando en las últimas décadas de la historia de la humanidad, desde la ONU hasta la Unión Europea, ustedes ahí también tendrán sus bazofias, el Mercosur o lo que sea, ¿no? Todo eso son falsos hermanamientos de los pueblos. Y en líneas generales creo que el globalismo es una expresión anticrística, la destrucción de las economías nacionales, de las tradiciones locales. Todas estas son monstruosidades, están haciendo con los seres humanos una especie de tortilla o de albóndiga. No sé si ustedes tienen albóndigas, tienen más bien empanadas, ¿no? Pues es como nos están haciendo carne picada, ¿no?, para hacer empanadas criollas. Pero además que no van a ser criollas, ¿no? Van a ser empanadas cosmopolitas horrendas, ¿no? Y yo creo que todo esto sí, indudablemente son rasgos anticrísticos, ¿no? Y creo que en líneas generales la ideología reinante, que es esa aleación entre liberalismo y marxismo, que podríamos llamar progresismo, pues es una ideología claramente anticrística, ¿no?
O sea que sí, yo pienso que indudablemente estamos avanzando hacia una situación que de alguna manera prefigura el reinado del anticristo. Lo que pasa es que, como el propio Castellani nos enseña en sus interpretaciones del Apocalipsis, la evolución de la historia no es lineal, ¿no? Él dice, es espiraloide, ¿no? Y ha habido muchos momentos en la historia en que parecía que nos aproximábamos ya a esa fase final de la historia, pero los hombres hemos retrocedido gracias a nuestro esfuerzo, hemos evitado el desencadenamiento, ¿no? de estas fuerzas malignas. Y en ese sentido yo creo que la esperanza escatológica, la esperanza en la segunda venida de Cristo, también tiene que ser esperanza para tener hace una reflexión. Castellani también dice que de alguna manera la segunda venida de Cristo cuenta con el ser humano, no es algo que vaya a ocurrir sin contar con el ser humano, y que el ser humano interviene en la historia de alguna manera, retardando el advenimiento del anticristo, ¿no? Pero es indudable que la historia se está acelerando hacia ese reinado, y a mí esto yo creo que es muy evidente, ¿no? ¿Qué opinión tiene de Castellani y el nacionalismo? El nacionalismo argentino, entiendo, claro está, Sí, nacionalismo argentino, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que Castellani indudablemente se puede decir, hombre, no, sería mucho decir que es un nacionalista, porque yo creo que Castellani no, cualquier etiqueta que sea ideológica lo reduce, lo castra de alguna manera, ¿no? Pero es evidente que Castellani es muy próximo al pensamiento nacionalista argentino. Esto es evidente. Yo no soy un profundo conocedor del nacionalismo argentino, pero siempre he visto en el nacionalismo argentino una cierta mirada poco benévola, digamos, hacia los gallegos, ¿no? hacia la madre patria. Digamos que, esto, en cambio, en Castellani no lo he percibido. En algún amigo nacionalista que tengo argentino sí he percibido un fondo de rechazo hacia España. Por otra parte, comprensible, porque España es hoy una nación podrida y que ha renegado de su ser, y por lo tanto se ha convertido en una piltrafa, ¿no? Pero creo que la tradición hispánica es fundamental, ¿no? Y en Castellani lo es, Pero sí, yo pienso que Castellani es un escritor muy próximo al nacionalismo, sin poderse encuadrar en él, porque Castellani, que es muy ortodoxo en su visión de la fe, es siempre un heterodoxo, ¿no? Y en todo caso sería un nacionalista heterodoxo. ¿Podría indicarnos una hoja de ruta de textos de Castellani para comenzar a leer? Pues hombre, yo me inclinaría por leer una antología de artículos de él, la verdad. Salvo que nos veamos con fuerzas para abordar la lectura de sus libros apocalípticos. Quizá la posibilidad intermedia sería este libro que he mencionado yo antes, El Evangelio de Jesucristo, que a fin de cuentas es un libro concebido periodísticamente, pero que es un libro de una amenidad y de una capacidad para, a partir de las lecturas del Evangelio, hablar de las cuestiones más diversas y siempre de forma iluminadora, extraordinaria. Entonces, yo empezaría por ahí, creo, ¿no? También tenemos que considerar que, antes lo he dicho, ¿no?, que todos somos distintos, ¿no? Y que, por lo tanto, también tenemos que pensar un poco con qué Castellani nos vamos a encontrar más a gusto. Claro, yo a una persona a la que le guste mucho la literatura, pues le voy a recomendar que se lea la
crítica literaria de Castellani, que es prodigiosa, ¿no? Que es extraordinaria, y que te ofrece una visión de muchos de los grandes Antones de la literatura universal, desde James Joyce hasta Borges, demoledora y divertidísima, ¿no? Podríamos decir gamberra, un poco terrorista incluso, ¿no? Pero si uno tiene una inquietud religiosa, pues, por ejemplo, pues, efectivamente, pues a lo mejor podría leer el Evangelio de Jesucristo. Si estas cuestiones escatológicas le interesan, pues podría leer el Apocalipsis de San Juan. Bueno, yo creo que todos los caminos que nos brinda Castellani, todos conducen al deslumbramiento, ¿no? Y a la devoción. Castellani nos plantea dificultades porque no es tan personal. Al principio, incluso hoy en día que estamos acostumbrados a esas escrituras tan romas, tan planas, tan uniformes, pues nos desconcierta, pero una vez que hemos encontrado el secreto del estilo de Castellani, nos rinde, ¿no? Nos rinde ante él, de tal manera que yo a quien no lo haya leído nunca, invito a que tenga un poquito de paciencia. Va a ser un escritor, no sé si decir difícil, pero un tanto extraño, ¿no? Pero inmediatamente va a generar adicción. ¿No me oyen? Ahora sí, se cortó un instante, pero ahora sí lo escuchamos. Vale. ¿Más preguntas? ¿Podemos encontrar la esencia del pensamiento de Castellani en cuanto al concepto de la fe en el libro de ¿En el libro de Kierkegaard a Tomás de Aquino? Ah, es otro gran libro, un libro excelente, sí. Un libro excelente. Bueno, yo creo que ese es un libro para ver un poco la visión de águila que tiene Castellani sobre las materias que trata, ¿no? En este caso, bueno, digamos que aquí nos hace una lectura fundamentalmente de Kierkegaard, ¿no? Que es un filósofo con el que se siente muy hermanado precisamente por la tribulación interior de Kierkegaard, que él percibe como muy semejante a la suya, ¿no? Y es un libro extraordinario, porque es un libro que se tocan cuestiones filosóficas muy potentes, pero al mismo tiempo creo que es un libro accesible para cualquier persona que tenga, bueno, cierto conocimiento, ¿no? De los parámetros en los que se desenvuelve Castellani. Pero me parece un libro excelente también. Quizá no lo recomendaría para una primera cala, ¿no? en la obra de Castellani. Creo que sería más una obra para un segundo momento, ¿no? Cuando ya nos hemos familiarizado con el estilo de Castellani, con las inquietudes de Castellani. Pero me parece también una de sus grandes obras. En el libro Cómo sobrevivir intelectualmente al siglo XXI, anuncia al padre Castellani como el Chesterton de la lengua española. ¿Podría decirnos algo más acerca de los puntos que considera comunes entre ambos autores? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hablar de puntos comunes sería excesivo, ¿no? Porque es evidente que Chesterton es un escritor bienhumorado y diurno frente a Castellani, que es un escritor a veces más malhumorado y más nocturno, digámoslo así, en el sentido en que es un escritor más atribulado. Chesterton siempre nos produce una sensación jubilosa. Castellani, por el contrario, es un escritor que a veces tiene momentos acres y tiene aspectos más ásperos, ¿no? O sea, que digamos de carácter son personas diversas. Creo también que siendo los dos escritores con un propósito apologético y siendo los dos escritores literariamente muy sabrosos, digamos que su método es muy distinto. Chesterton siempre entabla una polémica que se desenvuelve en un ámbito
más bienhumorado, ¿no? Más amable. Castellani, por el contrario, suele ser un escritor más fustigador, más agrio, a veces incluso, ¿no? También escriben en épocas diversas, y al escribir en épocas diversas sus posiciones son distintas. Chesterton, sobre todo, escribe contra los enemigos de la Iglesia, podríamos decir, ¿no? Escribe contra, bueno, primero contra los, sí, contra los filósofos, contra los filósofos racionalistas, contra los evolucionistas, contra los antinatalistas, contra los propios anglicanos. Castellani, sobre todo, escribe contra los enemigos que anidan en el seno de la Iglesia, teniendo también una visión muy clara de estos grandes errores que denuncia Chesterton, pero Castellani, sobre todo, le toca vivir una época en la que la Iglesia ha sido infiltrada y su obra nos alumbra sobre esas cargas de dinamita que se han introducido en el seno de la propia Iglesia, ¿no? Todo esto creo que da dos escritores de corte distinto. Cuando yo digo que Castellani es el Chesterton de la literatura en lengua española, es porque efectivamente creo que es el escritor católico más brillante del siglo XX en literatura española. Y creo que de alguna manera, pues el papel que él desempeña en el contexto de la literatura española es equivalente al que Chesterton puede representar en el contexto de la literatura inglesa. Sin embargo, eso no quiere decir que sean escritores semejantes. Pueden ser semejantes en el sentido en que tienen esa intención apologética, pero de una apologética que se engalana con las vestiduras de la literatura, de una literatura además soberbia, extraordinaria, pero creo que son dos personas de caracteres muy diversos, muy diversos. Yo he de decir, a pesar de que yo tengo mucha fama aquí en España, de que soy un discípulo de Chesterton y demás, ¿no? Sin embargo, a mí Castellani es un escritor que me gusta más. A mí personalmente me gusta más. Lo que ocurre es que Chesterton es un escritor que te permite dialogar más con el mundo, porque es un escritor que ha pasado las aduanas de la consideración, ¿no? Quizá podríamos decir casi que es el único escritor católico que es considerado en igualdad pues, con otros grandes escritores, ¿no? de su misma época. Y esto te hace más fácil llegar al mundo y te hace más fácil resultar persuasivo, ¿no? Castellani es un escritor que no es reconocido al nivel que los Chesterton. Pero yo he de confesar que a mí me gusta más Castellani que Chesterton. Entre otras razones porque Chesterton es un escritor que me ha acompañado a lo largo de la vida y me ha iluminado mucho, pero Chesterton no ha producido en mí la transformación y la revelación que para mí es la lectura de Castellani. Bueno, vamos redondeando, haciendo las últimas preguntas. Desde México le mandan saludos y le preguntan ¿qué le parece la obra sobre psicología del padre Castellani? Me parece muy interesante, No creo que esté entre sus mejores obras, pero me parece muy buena. Su análisis, por ejemplo, de Freud me parece extraordinario, ¿no? Porque él descubre que Freud es un genio, pero es un genio plagado de errores, ¿no? Es decir, muchas veces cuando las aproximaciones a Freud pues tienden a ser o absolutamente encomiásticas o absolutamente denostadoras, ¿no? Y Castellani tiene la grandeza de entender que Freud tiene una serie de iluminaciones extraordinarias, que en parte, como él dice, no son propias, a pesar de que él crea que son propias, están presentes a veces incluso ya en Aristóteles, ¿no?
pero no, es extraordinario. Yo creo que es un libro, como todos los de Castellani, lleno de iluminaciones y de interés y de conocimiento del alma humana. Y digo del alma humana porque una de las ideas que sostiene Castellani es efectivamente la existencia del alma humana, ¿no? Y lo que hoy en día muchas veces atribuimos a la psique, o pensamos que son enfermedades de la psique, en realidad son enfermedades del alma, ¿no? Y el libro me parece excelente, y además de una persona que verdaderamente además tiene un gran conocimiento de la psicología, que fue una de las cosas que Castellani estudió durante esa larga estancia en Europa, ¿no? Durante su formación como jesuita. Me parece un libro muy interesante, aunque no lo situaría entre los mejores libros de Castellani. ¿Qué obras recomienda para hacer apostolado? ¿Qué obras de Castellani recomienda para hacer apostolado? ¿Y cuáles para los que recién se convierten? Pues hombre, para hacer apostolado volvería a decir lo mismo. Sus artículos, sus libros de artículos, una buena antología de artículos de Castellani, o bien para, más allá de que una persona no sea creyente, pero bueno, yo creo que cualquier persona con una inquietud cultural, la interpretación o la exégesis de los evangelios de Castellani es excelente, ¿no? El Evangelio de Jesucristo. Para una persona que se ha convertido ya, yo le pondría droga dura. Yo le propondría sobre todo las obras de asunto escatológico de Castellani. Sí, sin duda alguna, ¿no? Antes no he mencionado una obra que no es plenamente de Castellani, que él de alguna manera traduce, pero que amplía además, ¿no? Que es ahora no recuerdo su título exacto, la Iglesia Patrística y... Agustín y nosotros, ¿no? ¿Perdón? San Agustín y nosotros. San Agustín y nosotros. No, San Agustín y nosotros. No, esta es una obra que Castellani es una obra sobre el milenarismo. Es una obra sobre el milenarismo en los padres de la Iglesia. Es una obra que ahora no recuerdo su título. Es la Iglesia Patrística y algo más. Y esta es una obra muy rara, pero que tiene también la impronta de Castellani, porque Castellani traduce esa obra y le añade glosas, ¿no? Y es una obra muy interesante que toca este tema del milenarismo, que es un tema tan problemático, ¿no? Quizá eso no sea bueno a lo mejor para una persona que acaba de convertirse, pero sí, por ejemplo, su exégesis del Apocalipsis me parecería una obra idónea para una persona que se acaba de convertir. Porque yo me doy cuenta además que las personas que tienen todavía una relación no aburguesada con su fe, digámoslo así, son personas que le gustan los temas fuertes, ¿no? Le gustan los temas fuertes. A mí una vez un misionero que había estado en algún país de América, no sé si en Colombia pues me dijo una vez, mira, a nosotros lo que nos ocurrió fue lo siguiente, que nos empezaron a decir que teníamos que hablarle a la gente de los problemas concretos de su vida cotidiana y dejarnos de hablar del infierno, dejarles de hablar de la segunda venida de Cristo, dejarles de hablar de estas cuestiones tan escabrosas, ¿no? Y claro, ¿qué les pasó a toda esta gente? Porque se fueron con los evangélicos, que eran los que le hablaban del infierno, de la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Quiero decir que las personas auténticamente religiosas necesitan saber de estas cuestiones que de forma suicida la Iglesia Católica ha dejado de predicar. Bueno, muy bien. Entonces, siendo ya las 2 de la mañana en Madrid, vamos a empezar a despedirnos. No, hombre, vamos a un par de preguntas más. Venga, hacemos un par de preguntas más y lo dejamos. Bueno. Un par de preguntas. Bueno, hay infinidad. La gente espera más programas como Lágrimas en la lluvia. Son varios los que han dicho esto.
vamos a ver, Lágrimas en la lluvia, creo que lo dije en la otra ocasión en la que hablé para los amigos de Forum. Lágrimas en la lluvia fue un milagro. Probablemente ustedes, desde allende el Atlántico, pues puedan pensar que un programa como Lágrimas en la lluvia es algo normal en España. No, aquello fue una cosa totalmente anormal. Es un programa que en la televisión convencional no se puede hacer, desgraciadamente, ¿no? Yo sigo intentándolo, yo sigo intentándolo. Y de hecho, pues estoy en conversaciones con algunas personas para tratar de hacerlo. Pero yo nunca lo haré de forma cutre, de forma pobretona. Considero que hay que hacerlo con una dignidad. Y esto, pues, exige un poco de dinero, no grandes cantidades, pero sí un poco de dinero, exige tener un plató, exige tener unas cámaras, una iluminación, porque me gustaría que si queda, pues sea una cosa que sea algo perdurable también en su aspecto formal, ¿no? Entonces, estoy en conversaciones con personas que están interesadas en hacerlo, pero no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. A mí me gustaría volver a hacerlo, sin duda alguna, y a mi mujer, que lo presentaba conmigo también. Y no hemos cerrado la puerta, ¿no? Lo que pasa que es verdad que, desgraciadamente, pues no hay gente que apueste claramente por un programa de estas características, que hoy en día ya evidentemente se tendría que emitir por Internet, ¿no? Porque no veo posibilidades de que una televisión convencional lo emita. La degeneración de la televisión es rampante, es acelerada y orgullosa, ¿no? Y en estos momentos no hay ningún canal convencional en España que pueda emitir ese programa. Salvo quizá el canal en el que se emitió. El canal en el que se emitió, que ha pasado por muchas dificultades, que está tratando de levantar cabeza, pero es un canal que ha sido aplastado por los sucesivos gobiernos y por lo tanto, pues tiene una recuperación difícil, ¿no? Pero sí, yo sigo con la esperanza de poder volver a hacer el programa. Y la última. Y la última. ¿Cree usted que el padre Castellani tuvo una evolución en su pensamiento sobre la democracia partidocrática? Una evolución. No lo tengo yo muy claro. Yo creo que Castellani nunca contempló con excesiva simpatía la democracia y mucho menos su evolución, ¿no? Evidentemente la democracia liberal abominaba de ella, puesto que la ideología que la inspiraba le parecía nefasta. Pienso que Castellani podía ver bien la democracia formal, la democracia como forma de gobierno. Yo creo que Castellani, como en general todo el pensamiento católico, se ve bien que el pueblo participe en las instituciones de gobierno mediante formas de representación que naturalmente no pueden ser las formas de representación del Estado liberal, mediante las formas de organización natural, la familia, el gremio, en fin, esas formas de organización natural que los hombres han desarrollado y que les han permitido la vida en la polis, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido Castellani pues podría contemplar con buenos ojos la democracia como forma de gobierno, ¿no? Pero en ningún caso, naturalmente, la democracia liberal y evidentemente la partitocracia, que es un término que él no utilizaba, pero su visión de los partidos políticos es nefasta, ¿no? Entonces yo creo que no, Castellani, a mi modo de ver, es que decir es antidemocrático tampoco quiero decirlo, porque
es aceptar que la democracia es esta basura, ¿no?, que tenemos hoy. Castellani en alguno de sus artículos precisamente hace una clasificación de todas las degeneraciones democráticas, ¿no? Además les pone nombres muy graciosos, ¿no? Pues la demosgracias, ¿no?, que es la democracia de los corruptos, que como se llevan el dinero, pues tienen que dar gracias, ¿no?, porque se llevan el dinero. Hace un análisis de todas las corrupciones democráticas, pero sí que es verdad que la democracia es una forma de gobierno que bueno, que presupone la participación del pueblo en las instituciones, que en sí mismo no es malo, ¿no? En sí mismo no es malo. Y más allá de que Castellani siempre fuera más bien partidario del gobernante providencial, digámoslo así, del gobernante dotado, del gobernante que tiene bueno, pues una inspiración divina y que tiene unos buenos consejeros, unos sabios que le ayudan a desarrollar su labor política. Sin embargo, naturalmente que era partidario de que bueno, ningún gobierno puede prescindir del pueblo, ¿no? Más allá de que su forma sea más o menos personal o más o menos democrática. Pero desde luego lo que Castellani no acepta en modo alguno y considera además una ideología destructiva, corrosiva y especialmente destructora de los pueblos hispánicos es el liberalismo. El liberalismo es el gran caballo de batalla políticamente hablando de Castellani, sin duda alguna.